Caminando en el altar y abrí los ojos y no había nadie, tan solo yo. Dios está paseando en este lugar porque sentí los pasos, se sentían los pasos así. Cuando abrí los ojos yo estaba solo y lo sentí cuando caminó y volvió hacia atrás, alabado sea el nombre de Jesús. Y era cuando Lisandra estaba haciendo la oración: mi alma te adora, Jesús. Dios está aquí, mi alma te adora, mi Dios. Santo tú eres Jehová. Y tenía que decirlo porque sentí la presencia y sentí Dios caminando en este lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo y poderoso Jehová, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Poderoso tú eres Jehová. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y como dijo la pastora, estoy bien contento de ver a mi hija mayor aquí. Nos sorprendió, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y así nos va a sorprender Cristo cuando venga por su iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te adora, Jehová. Vamos a buscar en la Biblia, Let's open our Bibles en el libro de Santiago, in the book of James, capítulo 1. chapter 1. Voy a leer del verso 2 y el 3. I'm going to read from verses 2 to 3. Santiago, capítulo 1, James, chapter 1, versos 2 y 3. verses 2 and 3. Mi alma te adora, Jesús. Mientras lo buscan, pueden alabar a Dios. Alabado sea el As nombre de you're looking for Jesucristo. the verses, you can worship God. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. James chapter 1, verses 2 to 3. Si llegaste a Apocalipsis, fuiste muy lejos. If you went to Revelations, you went a bit too far. Mi alma te adora, Jesús. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, y el pueblo que espera a Cristo dice: Amén. tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amen. We are reading in James chapter 1, verses 2 to 3. It reads, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Consider it nothing but joy, my brothers and sisters, whenever you fall into various trials. Be assured that the testing of your faith produces endurance and inner peace. Amen. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios bueno de poder y misericordia. Padre, una vez más vengo ante tu presencia, Dios mío, para predicar tu palabra, Dios mío, para predicar la palabra de poder, la palabra que liberta, la palabra que sana nuestra alma, Dios mío. Padre, yo te pido que pase el carbón encendido por mis labios y que seas tú hablando a través de mí a nuestras vidas, Padre Santo. Padre, siempre yo te daré toda la gloria, toda la honra, y tú eres el poder, mi Señor. Y por último, haznos hacedor de tu palabra, Dios mío. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Puede tomar sus asientos, alabado sea el nombre de Jesús. Y el tema: And the theme, las pruebas no te matan, pero te procesan. the tests don't kill you, but they process you. Dice, las pruebas no te matan, pero te procesan. The tests don't kill you, but they process you. Y la palabra que leí, Santiago, dice que tener por mucho sumo gozo. And the word that we read in James chapter 1, to have nothing but joy. Y dice que a través de las diversas pruebas que vamos a tener en nuestras vidas. And it says to the multiple trials that we may have in our lives. Dice ahí también que las pruebas que vamos a comenzar a tener en nuestras vidas van a producir paciencia. It also says that the test of our faith also produces endurance to our lives. O sea que nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Therefore, it's going to help us to keep going forward. Muchas veces Many times, pensamos we think
que las pruebas nos van a destruir, that the trials are going to destroy que us, no nos vamos a poder soportar. that it's not going to be able to be supported. Y a veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros. And many times we think that God forgot about us. Pero la Biblia nos muestra una verdad constante. But the Bible shows us something consistently. Dios nunca mata lo que Él está procesando. God never kills something that He is processing. Dios lo que hace es que nos procesa. God, what He does is that He Y processes. las pruebas en nuestras vidas lo que hace es que nos dan fortaleza para seguir hacia adelante. And the trials in our lives is what gives us to keep going forward. Porque la Biblia dice Because the Bible que says Dios no nos va a dar una carga la cual nosotros no podamos llevar, God is not going to give us a burden that we can't carry. sino que en el proceso Él nos va a guiar a la salida de esa prueba. If not through that process, He's going to lead us through the end of it. Pero siempre y cuando nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, But only if we are doing the will of God. porque la voluntad tiene que ver con Dios Because the will has to be with y es la God. guianza del Espíritu Santo. And it's the guidance of the Holy Pero Spirit. cuando no hacemos la voluntad de Dios, But when we don't do the will el of Espíritu God, Santo no nos puede dirigir. the Holy Spirit can't guide ¿Y us. por qué no nos puede dirigir? And why can't He guide Porque us? no lo estamos escuchando. Because we aren't listening to Porque Him. aunque Él nos hable, Because even if He speaks to no le us, prestamos atención. we're not paying attention. Aunque Él nos amoneste, Even if He bothers no us, le prestamos we don't atención. pay attention to Him. Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Because we're not doing the will of God. Entonces la prueba se nos hace mucho más difícil. And then our trials become even more Y harder. por eso pensamos que esa prueba nos va a destruir. And that's why we think those trials are going Y to destroy pensamos us. que no lo vamos a poder soportar And then we think we can't support it. y nos quedamos estancados. And we stay stuck. Y por lo más que nos digan, And no matter how many times they nos tell quedamos us, estancados. we stay stuck. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En la Biblia tenemos una historia con un gran ejemplo. We have a great story and example in the Bible. José en Génesis, Joshua in Genesis, que dice la Biblia que los hermanos lo traicionaron. that the Bible says his brothers betrayed Los him. hermanos le tenían envidia a él. The brothers had jealousy over him Porque es que como Dios tenía un propósito con él, because God had a purpose with him. el enemigo quería tronchar ese propósito. The enemy wanted to destroy that Y purpose. usó a sus hermanos para que lo traicionaran. He used his brothers to betray him. Imagínate que los hermanos lo vendieron como un esclavo. Imagine his brothers had sold him Lo metieron primero en un pozo, as a slave. They first put porque him lo que querían era matarlo. because they wanted to kill him. Pero el hermano mayor Rubén dijo que no. But the oldest brother said no. Él se opuso, He- aunque sabía que ellos le tenían odio a José. He put himself, even though they knew that they had hatred Pero for él Joshua. no quería derramar esa sangre sobre él. But he didn't want to, Y decidieron ponerlo en un pozo. and they decided to put him in this Y place. entonces dice la Biblia que otro hermano de él que se llamaba Judá, And they said that the other brother in the Bible vino con una idea y dijo, vamos a venderlo como esclavo came with an idea and said, let's sell him as a para slave evitar matarlo. to try to kill him. Pero no era que el plan de ellos estaba funcionando. But it wasn't that their plan was Era que el plan functioning. de Dios era el que estaba en plan. It's that God's plan was Porque si functioning. Dios tenía un propósito con José, Because if God had a purpose with Él no iba a Joshua, permitir que sus hermanos lo mataran. He wasn't going to let them try to kill Porque him. había propósito con él. Because there was a purpose with him. Pues después que lo vendieron, After they sold él him, llegó a Egipto. he arrived to Egypt. Allá lo compró Epitofar como esclavo Then he was bought as a slave, y se lo llevó a su casa a trabajar como un esclavo. and he was brought to a house to work as a Siendo slave. hijo de promesa, Being a son of promise, se convirtió en un esclavo. he became a slave. Se convirtió en burla del diablo. He became a bully to the devil. Se convirtió en burla de todo. He became a bully to everybody else. Porque como decían, era un hebreo, Because like they said, he was a Hebrew, era un esclavo. he was a slave. Acusado falsamente. He was accused falsely Porque la esposa de su amo because the wife le insistía para que él se acostara con ella. wanted to keep sleeping with him. Y él se rehusaba.
Y llegó el momento And the moment que came ella le atacó. that she attacked Y dice him. la Biblia que ella le agarró la ropa. The Bible says that she grabbed his Y ella clothes se quedó con la ropa de él en las manos y él corrió desnudo. and she had stayed with his clothes and he ran Porque naked. él como un hombre, Because him as a él man, sabía que si se quedaba ahí, he knew if he stayed le iba there, a fallar a Dios. he was going to Le betray iba a God. fallar a su amo. He was going to betray Y se iba a denigrar como un abusador. and he was going to become an abuser. Y lo encarcelaron. And they imprisoned him. Todo era plan de Dios. Everything was the plan of God. José no sabía que eso era el plan de Dios. Joshua didn't know that was the plan of Pero God. Dios lo estaba procesando a través de la prueba. But God was processing him through his trials. Estando en la cárcel, Being in jail, dos de los siervos del faraón, two servants from Pharaoh, el copero y el panadero, the two servants, fueron a la cárcel went to jail y tuvieron cada uno un sueño. and they each had a dream. Y José, a través del Espíritu Santo, And Joshua, through the Holy le dio la Spirit, traducción de cada sueño a ellos. gave the introduction to Y los each dos dream. sueños se cumplieron. And the two dreams were A fulfilled. uno lo ahorcaron That one of them, they hanged themselves, y el otro lo restituyeron en su posición. and the other one was resurrected back from death, He was put back in his position. or was put back into his position. Amen. Y el sueño se dio. And the dream José occurred. le dijo a él, Joshua told him, acuérdate de mí cuando esté delante del faraón. remember me when you're in front of Pharaoh. Pero como no era el tiempo de José de levantarse, But because it wasn't Joshua's time to be pasaron lifted, 2 años más que él tuvo en la cárcel. 2 years more were occur where he was Y in jail. entonces el faraón tuvo un sueño. And then Pharaoh had a dream. Y nadie se lo podía interpretar. And no one can interpret Ni it. los magos, ni los adivinos, Not ni the los divine. hechiceros, ninguno podía descifrar el sueño del faraón. No one can identify Pharaoh's Y el dream. copero se acordó de José que estaba en la cárcel And they remembered Joshua who was in y jail. le dijo al faraón, And he told Pharaoh, yo me acuerdo de un esclavo en la cárcel I remember of a slave in que jail. nosotros tuvimos un sueño And we had a dream. y él nos lo reveló And he revealed y to se us. cumplió según él nos dijo. And it accomplished what Y he had Faraón said. mandó a buscar a José. And Pharaoh went to go Y see cuando get José fue Joshua. delante del faraón And Joshua, when he was in front of y el Pharaoh, faraón le contó los sueños que él tuvo, and Pharaoh told him the dreams that he la had, revelación le vino a José the revelation came to y Joshua. José le pudo descifrar los sueños. And Joshua was able to identify the dream. Y ahí comenzó a Dios glorificarse en José. And that's when God was able to glorify Porque himself in siendo Joshua. esclavo, Because being a slave, siendo preso, being in jail, fue el segundo en mando en Egipto, he was the second in command in Egypt. in command in Egypt. Y Dios los restauró And God y lo restored him levantó and lifted y him. lo puso en gloria, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y yo me imagino And I que imagine José preso, that Joshua being José a slave, esposo, José vendido como un esclavo, Joseph being a slave, me imagino que pensaba, ¿dónde está Dios? he probably wondered, where ¿Dónde was está el God? Dios que me habla en el Where sueño? was God who spoke to me ¿Por in qué él me ha dreams? abandonado? Why did he abandon Pero me? luego él se dio cuenta But later he que el realized proceso era para Dios the levantarlo. process was for God to lift El him up. proceso era para Dios ponerlo en alto mando. The process was for him to be second in command. Y Dios se glorificó en su vida. And God glorified himself in his life. Dice que Josué, los sueños eran de grandeza, los sueños que Dios le daba a él. It said in the Bible that Joseph's Y dreams por were so causa de big. esos sueños, And because of those dreams, fue traicionado por sus hermanos. he was betrayed by his brothers. Lo vendieron como esclavo. They sold him as a Lo slave. acusaron falsamente They accused him falsely. y fue encarcelado injustamente. And he was falsely accused. José pensó que estaba destruido, He thought that he was destroyed. pero Dios lo estaba entrenando para líder But God was training him, Formando causing him to su be a leader, carácter. forming his character. y lo estaba enseñando a perdonar. And he was showing him how to forgive. Sin el pozo, Without sin la well, cárcel, without jail, José nunca hubiera llegado al palacio.
Joseph would have never been able. José nunca hubiera sido el segundo en mando en Egipto, Joseph would have never been second command in porque Egypt. Dios tenía que procesarlo. Because God had to process him. Porque la Biblia dice Because the Bible que says hubo una hambruna en todo el país. Había hambre there was hunger, y los hermanos de él fueron a Egipto a comprar alimento. and the brothers of him went to Egypt Ellos to no buy things. reconocieron a José, They didn't know Joseph, pero José lo reconoció a but ellos. Joseph recognized Y them. si Dios no lo hubiera procesado, And if God didn't process José him, los hubiera mandado a matar ahí mismo. Joseph would have sent them Pero to be como killed. Dios cambió su corazón Because God y él changed aprendió Joseph's a heart, perdonar, and he learned how to forgive. cuando él vio a sus hermanos, When he saw his él brothers, se tuvo que ir de la presencia de ellos he had to leave their presence para ir a llorar escondidamente. to cry and hide. Porque cuando vio a los hermanos, Because when he saw his en brothers, vez de sentir odio, instead of feeling anger, sentía alegría y gozo. he felt happiness and joy. Porque de tantos años Because many years, logró ver a sus hermanos. he was able to see his brothers. Y dice la Biblia And the Bible que says, cuando ellos supieron quién él era, when they figured out who he was, tuvieron miedo they had fear. porque pensaban que él se iba a desquitar. Because they thought that he was going to betray them back. Otra historia poderosa. Another powerful story, Nuestro hermano Job, our brother Job, él fue procesado en la pérdida, pero preservado por Dios. he was processed through the loss, but was preserved by God. Imagínate esta prueba de Job. Imagine these trials of Job. En un día, In one day, él perdió sus 10 hijos, he lost his 10 su sons, riqueza, his riches, su salud his health, y a una esposa. and even his wife. Le salió, le dijo que maldijera a Dios y se echara a morir. Had left and said, "You have betrayed God," and disappeared. Pero sin embargo, Dios le había puesto un límite a Satanás. But if anything, God put a limit to Satan. Dice en Job 1:12, It says in Job chapter 1, 12, entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Job chapter 1 verses 12 says, "Then the Lord said to Satan, Behold, all that Job has in your power. Only do not put your hand on the man himself." So Satan departed from the presence of the Lord. O sea que Satanás tiene límite. Therefore, Satan has his Dios le limits. dio permiso para que atacara a Job. God gave him permission to attack Y Job, Job, el diablo, se lució and the devil became silly porque le quitó los hijos, because he took his le kids, quitó la riqueza, he took his richness, lo enfermó he made him sick, y puso la mujer en contra de él. and put his wife against him. Pero Dios le dijo, no lo puedes tocar. But God told him, "You can't Y touch uno him." dice, espérate, pero si se enfermó, él lo tocó. And one said, "Oh, if he got sick, then he touched him." Pero lo que Dios se refería era que él no lo podía matar. But what God was referring Él to lo is that he podía couldn't kill atacar him. todo lo que quisiera, pero no lo podía That he was matar. able to attack Y everything but not Satanás kill him. tenía ese límite. And Satan had that Y la limit. Biblia nos enseña en esa And the historia Bible shows us in that que story Job sufrió. that Job suffered. Imagínate perder 10 hijos en un mismo día, And imagine to lose all your kids in that perder same toda day. tu riqueza Lose all your y money. después de encima de eso tener una enfermedad que lo tenía amargado. And imagine having a sickness that had him holding himself. Y entonces su único apoyo, And his only support, su esposa, his wife, se le fue en contra también. left against him as well. Mi alma te adora, Jesús. Jesus. Y yo me imagino al diablo diciendo, ya mismo él te va a negar, ya mismo él te va a maldecir. And I imagine the enemy saying, "He's going to betray you, he's going to leave you." Y me refiero a Dios que él lo iba a traicionar. And I refer to God saying that he was going to Pero betray you. Dios permitió la prueba, But God allowed those pero trials, protegió la vida de Job. but he protected Job's La life. prueba fue intensa, The trials were hard, pero no fue mortal. but it wasn't Yo me mortal. imagino que Job lloraría como nunca en su vida. I imagine that Job cried like never Porque cuando before. nosotros perdemos un ser querido, When we lose someone we love, nosotros lloramos. we cry.
Imagínate perder 10 hijos tuyos. And imagine to lose 10 kids. Imagínate, los viste por la mañana Imagine seeing them in the y morning. ya por la tarde ellos no están contigo. And at night they're not no Ya no longer los with vas you. a volver a ver jamás. You will never see them again. Porque se fueron de este mundo. Because they left from this world. Y entonces, a pesar de eso, te conviertes en pobre. Through all of that, you become poor. Y después una enfermedad terrible. And then a terrible sickness. Y la mujer lo traiciona. And then his wife betrayed him. Pero, ¿qué dice en Job 42:12? But what does Job chapter 42 El verse 12 Señor say? bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. In Job chapter 42 verse 12 says, And the Lord blessed the later days of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. Y Dios no lo mató. And God didn't kill him. Dios lo restauró God restored y him. le multiplicó lo que él And tenía. he multiplied what he had. Eso no sucedió en un día. That didn't happen all in one day. Dice la Biblia que él le dio nuevamente 7 varones y 3 hembras. The Bible says that he then got 7 men and 3 women. Y dice la Biblia que esas 3 mujeres eran las más bellas en toda esa área. And the Bible says that those 3 women were the most prettiest women in that O sea que area. Dios te procesa, Therefore, God processes pero you. cuando nosotros pasamos el proceso, But when we are in that la process, bendición de Dios llega. the blessings from God Porque come. pasamos el examen que Dios nos dio. Because we pass the Porque exam, pasamos la prueba que Dios nos dio. the process that God puts us. Pero si nosotros lo oímos al proceso, But if we don't go through these o nosotros processes, queremos hacer el proceso a nuestra manera or we want to do the processes in our y way, pensamos que lo logramos, and we think that we'll be able to accomplish it, lamentablemente no hemos hecho nada. the reality is we haven't done Porque va a nothing. dar la vuelta Because it's going to go y esa around, prueba va a volver en una diferente manera a tu vida. and those problems are going to come in different Porque forms in our pensamos que life. la vencimos, Because we think that we pero no accomplished, vencimos nada. but we did nothing. Porque Dios dice no pasaste nada. Because God said you didn't Dios pass nos nothing. dice no aprendiste nada con este proceso. God said you didn't learn Y anything te through this tengo que volver process. a And I procesar. have to process you Porque tú again. tienes que aprender a hacerlo bien. Because you have to learn to do it right. Y cuando estamos en ese proceso, And when we are in those processes, nosotros le huimos. Y lo que hacemos es que atrasamos el proceso en nuestra we vida. hold back and we make the processes longer. Y entonces clamamos a Dios. And therefore, we Y worship le God. decimos, Dios mío, ¿por qué yo no salgo de este hoyo? And we say, God, why don't we Y leave? Dios te dice, yo te estoy dando la And mano, God is saying, I'm giving pero you tú this te hand. prefieres agarrar de la peña, But you prefer to te grab prefieres agarrar del árbol, from the tree. pero yo te estoy dando la mano But para I'm giving you the levantarte. hand Pero to tú get no la up. coges, But you don't take tú no it. la quieres mirar, You don't want to tú look at no it. quieres aceptar mi ayuda. You don't want to accept my Y help. por eso sigues en el mismo proceso. And that's why you continue in the same process. Pasan años Many years go y by. sigues pasando el mismo And you proceso. go through the same A process. veces nos movemos al estado, Many times we even nos move different movemos de states, trabajo, jobs. nos vamos para otra We iglesia go to a different y church. el proceso sigue. And the process still Y continues. siempre señalamos a otro. And we always point Y fingers at siempre echamos others. la culpa a And we otro. always blame Pero others. como dije la otra vez, But like I said the other párate time, frente a un espejo, look in front of a mírate mirror, bien look at y yourself, di, tú eres el and problema. say, you're the Tú problem. eres el que me estás causando esto. You're causing Tú eres el all que of me this. estás haciendo caer. You're making me Porque fall. la culpa es nuestra. Because the fault is Alabado ours. sea el nombre de Jesucristo. Pero es fácil decir, es culpa But tuya, it's easy to say it's God's fault, como hace todo el mundo. like many people do. Pero Job, But Job, él se mantuvo fiel a Dios. he maintained his faith in Aunque la God. Biblia dice Even the Bible que says, cuando los amigos de él vinieron a verlo, when his friends went to see him, dice la Biblia que ellos tuvieron 7 días con él callados sin decir una the palabra. Bible says that they were with him 7 days without saying nothing to Pero him. mira qué clase de amistades, But look how this mystery is, que comenzaron a aconsejarlo de una manera mal. that they started to give him guidance in a wrong Y form. Job, en esa aflicción que él estaba pasando, And Job, during those él afflictions, comenzó a contender con Dios.
él comenzó he began a echarle la culpa a to Dios. blame God, Y él comenzó a hacer lo que él nunca había hecho. to do what he A never had comenzar a done, darle la espalda a Dios. to give his back to God. Pero llegó el momento But that moment came que Dios tuvo que intervenir that God had to y le intervene, dijo, Job, yo te voy a hacer algunas preguntas. and he had to ask Job some ¿Dónde tú questions. estabas cuando yo creé los cielos y la tierra? Where were you when I created the heavens and earth? ¿Puedes contar todas las estrellas del cielo? Can you count all the stars in heaven? Aún los cabellos de la cabeza de nosotros, Dios sabe cuánto tenemos. Even the strands in our heads, God knows how many Y we have. Job se tuvo que callar. And Job had to stay Porque se quiet. dio cuenta que cuando abrió la boca lo hizo mal. Because he realized when he opened his mouth that he did Y it wrong. comprendió y dice la palabra, And he learned, and the Bible says, de oídas te había escuchado, from your ear I listened, pero ahora mis ojos te ven. but now my eyes see you. Porque comprendió Because he understood, que sin Dios nada es nadie. without God, no one's no Él one. dice en la palabra, dice en el libro de Job, In the book of Job, the que Bible says desnudo él vino al mundo that naked he came to this y earth, desnudo se irá. and naked he leaves. Se dio cuenta He realized que él no tiene nada. that he has nothing. Que lo que él tenía era porque Dios se lo había dado. What he had is because God gave it to him. Porque aún nosotros Because even us, que nos aferramos a nuestros hijos that we love our kids y los que nos aferramos a nuestros hogares, and our a la places, casa, our a los houses, carros, our cars, Dios es el que nos permite tener todas esas cosas. God permits us and allows us Porque to have todos all those nosotros le things. pertenecemos a Él. Because everything belongs to him. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La otra historia que tengo aquí Another story that I have here es el rey David. is the King David. Nosotros conocemos muy bien esa, y la gente se acuerda mucho de David con Goliat. We know the story of David with Goliath, Pero hoy no te voy a hablar de David y Goliat. but I'm not going to talk about David and Goliath today. Pero él fue procesado en el anonimato antes del trono, He was processed donde nadie lo veía, where no one saw him, donde nadie estaba con él. where no one was with him. Mientras él cuidaba ovejas, And while he was watching other people, sheep, sheep, él estaba siendo procesado por Dios. he was being processed by God. David fue ungido como rey, He was anointed as king, pero no subió al trono inmediatamente. but he didn't become up, or he wasn't on the throne Él tenía fast. 17 años cuando lo ungieron como rey. He was 17 years old when they had made him king. Y luego comenzó la persecución de Saúl contra él. And then the persecution from Saul to him Él began. vivió en cueva He lived in a place, y fue perseguido injustamente. and he was persecuted, Unjustified. unjustified. Dice 1 de Samuel 36. It says in 1 Samuel chapter 30, verse Y 6, David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. it reads in 1 Samuel chapter 30, verse 6, Further, David was greatly distressed because the people spoke of stoning him, for all of them were embittered, each man for his sons and daughters. But David felt strengthened and encouraged in the Lord his God. Porque el que lee la Biblia Because those that read the Bible sabe que dice que los hijos de él estaban bien terribles. know that his sons were terrible. Uno violó a la hermana One raped his sister, y el otro se acostó con las concubinas de David. and the other one slept with all the Y el otro quería matar a David para quitarle el reinado. and the other one wanted to kill David to take his Hijos de David. position, the sons of David. Y como David no hacía nada en contra de sus hijos, el pueblo estaba molesto con él. The people were upset with Porque David querían que David hiciera justicia con sus hijos. because David wanted, Pero David no funcionaba así. but he didn't function like that. Él dejaba todo a las manos del Señor. He left everything in God's hands. Pero ¿qué Dios hizo con David? But what did God do with Él David? usó el desierto He used the desert
para que David dependiera de Dios, so that David could depend on God, para formarlo como líder to form him as a leader, y para preparar su corazón para gobernar. to prepare his heart so that he may be governed. Dios no lo llevó al directo al palacio, God didn't take him directly. Él lo llevó al desierto, He took him to the desert porque ahí era donde él estaba con sus ovejas. because that's where he was with his sheep. Dice la Biblia que estando en el desierto, The Bible says him being in the él desert, peleó con un león, he fought a lion. él peleó con un oso. He fought what they Y bear. eso era parte del entrenamiento de Dios con él. And that was part of the training from God to Y nosotros him. sabemos que un león es bien And fuerte, we know that a lion is really y strong. sabemos que un oso es bien And fuerte. a bear is very Y strong. David lo único que él tenía era un callado And David only had a staff y la onda con sus piedras. but Dios estaba con él. God was with him. Cuando Dios está con alguien, When God is with someone, no importa lo que te venga de frente, it doesn't matter what comes in front of Dios you. te va a proteger. God is going to Dios te va a dar la protect you. sabiduría cómo salir de ese, God is de going to ese give you the problema. wisdom to get out of that problem. Pero David tuvo que ser procesado But David had to be processed antes de llegar al palacio. before going to a paradise or palace. Entonces, la otra historia, Another story, Pedro, Peter, que caminó con el Señor, who walked with Jesus, que caminó sobre las aguas, dice la who Biblia. walked over the waters with Jesus. Él le prometió a Jesús que él nunca lo negaría, He promised Jesus that he would never neglect him, pero sí lo hizo. but he did. Cuando Jesús lo arrestaron, When Jesus was arrested, él tuvo miedo. he was scared. Porque dice la Biblia que cuando Jesús lo arrestaron, Because the Bible says when Jesus todos was los arrested, apóstoles se fueron. all the apostles Ellos left. huyeron. They had left. Y dice la Biblia que Pedro lo seguía de lejos. And the Bible says that Peter kept seeking him from far. Pero dice la Biblia But the Bible que says cuando él fue al fuego a calentarse, when the fire was to be burned, personas que estaban ahí people that were le there, dijeron, tú andabas con Cristo. they had said, you were with Y Christ. él 3 veces lo negó. And 3 times he Y neglected. cuando el gallo cantó, And when the Rooster, rooster sang, él se acordó de lo que Cristo le dijo. he remembered what Christ told Y him. dice la Biblia que él miró y Jesús lo estaba mirando. And the Bible says that he looked and Jesus was looking back at Y him. dice que él se fue aparte y lloró amargamente. And the Bible says that he went apart and cried tremendously Porque se dio cuenta because he realized que aunque le prometió a Jesús that he had made a promise to que no lo Jesus iba a negar, that he would never lo deny negó. him, but he did. ¿Y qué sucede? And what happened? Pedro en ese momento no había sido procesado. Peter in that moment was in process. Él estaba en una prueba, He was in a trial, pero el proceso él no lo había terminado. but the process wasn't finished. Y por eso cuando tú no estás procesado And that reason is when you're y not te viene processed una prueba, and a trial comes, lo primero que hace the first thing you es do negar a Cristo. is to deny Lo God. primero que hace el hombre The first thing a es man darle la does espalda a Dios. is to give their backs Porque to como God. no está procesado, Because when one is no not está processed, fuerte en el espíritu they're not strong in the y spirit. coge miedo And they get y se fear. olvida que Dios es el que lo va a defender. And they forget God is going to Y defend lo them. primero que hace el ser humano es negar a Dios. And the first thing a man does is neglect Le da la God. espalda. They give their back to God. Y eso fue lo que Pedro hizo. And that's what Peter did. Dice Lucas 22, 61, 62. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho, antes que cante el gallo, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. It reads in Luke chapter 22, verses 61 to 62, the Lord turned and looked at Peter, and Peter remembered the word of the Lord, how he had told him, before a rooster crows today, you will deny me 3 times. And he went out and wept bitterly. Dice que Jesús no evitó la caída de Pedro. It says that Jesus didn't Avoid Peter to fail. avoid Peter to Pero fall, sí evitó que fuera destruido. but that he was to be destroyed. Porque dicen en el libro de los Hechos Because it says in the book of Acts, que cuando ellos estaban en el aposento alto, when they were in the upper room,
el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. The Holy Spirit poured to them. Y Pedro no era la misma persona. And Peter wasn't the same Porque person. pasó el proceso, Because the process pasó accomplished, la prueba the problems happened, y Dios lo glorificó. and God glorified. Dice la Biblia The Bible says que él predicó that he preached, y se convirtieron 3,000 hombres and 3,000 people converted en una prédica in one preaching después de haber sido llenado del Espíritu Santo. after being filled with the Holy Ese Spirit. hombre ya no hablaba igual. That man didn't speak the same. Ya él no iba a negar más a Jesús. He wasn't going to deny God. Porque la palabra que salía de él era la palabra de Dios. Because the word that came out of him was the Porque word la of God. primera prédica que él hizo, Because the first preaching that se he had, convirtieron 3,000 hombres. 3,000 men Y converted. sin contar las mujeres y jóvenes que habían allí. Without counting the women and the Se youth that were imagina el there. poderío que Dios le dio a Pedro. So imagine the power that Jesus gave Se Peter. convirtió en el líder de la primera iglesia. He became a leader of the church. Y miles se convirtieron. And thousands converted. Pero su fracaso fue parte de su proceso. But his fall became a part of his process. Porque si Dios no lo hubiera procesado, Because if God never processed si Dios him, no lo hubiera probado, if God never tried him, él no hubiera logrado lo que logró. he wouldn't be able to accomplish what he accomplished. Un hombre que después que el Espíritu Santo lo llenó, A man, after the Holy Spirit filled him, jamás fue el mismo. he never was the same. Nunca volvió atrás. He never looked back. Y esa es la diferencia cuando nosotros estamos llenos del poder de Dios. And that's the difference when we are filled with the Holy Spirit of God. La quinta historia que tengo, The fifth story that I have, que es el mayor ejemplo de alguien procesado por el sufrimiento, that is one of the biggest examples of being processed, es nuestro amado Jesús. is our love Jesus. Dice en Hebreos 5:8, It says in Hebrew chapter 5 verse 8, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. although he was a son, he learned obedience through what he had suffered. Porque Jesús fue rechazado. Because Jesus was betrayed. Él lo traicionaron, They betrayed him. lo agolpearon They hit him y lo crucificaron. and they crucified him. Él sabía que le iba a pasar todo eso. He knew all of that was going to happen. La diferencia de todos los que te hablé primero, The difference of everything that I spoke in the beginning, que ellos no sabían los procesos que ellos iban a pasar. that they didn't know the process that they were going to go Pero through. Jesús sabía para qué él vino a la tierra. But Jesus knew why he came to the Él earth. sabía que lo iban a crucificar. He knew that they were going to crucify Él him. sabía que su propio pueblo lo iba a odiar, He knew that his own people would hurt que him, lo iban a traicionar, that they would betray que him, lo iban a rechazar. that they would deny him. Pero con todo y eso, Él vino a la tierra a morir por But nosotros. with all of that, he still came to earth to die for each and every single La one cruz of no us. lo mató. The para cross siempre. didn't kill him forever. El proceso fue el proceso hacia la resurrección. The process was what was led to the resurrection. La mayor prueba de la historia produjo la mayor victoria de la historia. La mayor prueba de la historia produjo la mayor victoria de la historia. The biggest process or trial became the biggest Victory for la victory historia. for history. Puede uno, si uno piensa todo esto, One can think all of Él this. fue procesado para la salvación de nuestras vidas. He was processed for each and every single one of Porque us. si nosotros sabemos que vamos para un lugar Because if we know we're going to a place y sabe que nos van a maltratar, and we know that they're going to treat us sabe que wrong, nos van a golpear that they're going to hit us y aún nos pueden matar, and even kill us, nosotros no vamos a ir. we're not going to go. Aunque esté quien esté, It doesn't matter who's there. no vamos a ir We're not going to porque go. vamos a tener miedo Because we're going to have y fear vamos a decir yo no voy a perder mi vida. and we're going to say, I'm not going to lose my life. Pero Jesús sabiendo todo el procedimiento que él iba a pasar, But Jesus, knowing everything that he was going to go through, él como quiera dijo, heme aquí, yo iré. he still said, here I am, I shall still go. Él no le importó. He didn't care. Él venía a derramar su sangre por cada uno de nosotros. He still
still came to die for each and every single one of us. Era el enemigo lo que quiere matarnos con las pruebas. The enemy wants to try to kill us with our Pero Dios quiere problems, procesarnos con ella. but God wants to process us through Dios them. permite pruebas en nuestras vidas God allows problems and para trials in our lives fortalecernos, to strengthen para us, ayudarnos a seguir hacia to adelante. help us keep walking Pero si forward. nosotros dejamos al diablo, But if we let the Él devil, nos mata en esas pruebas. he will kill us in those, Porque es una prueba, nos están probando. because it's a trial. Pero si le creemos más a la voz del diablo que a la de Dios, But if we believe more of esa God's prueba nos voice, destruye. more than God, it will Y el destroy us. enemigo sale en ventaja. And the enemy will have a window. Tengo 3 principios. I have 3 principles. Y con esto termino el mensaje de hoy. And with this, I finish the message today. El primer principio. The first principle, Dios permite pruebas, pero protege su propósito. God permits trials, but his purpose will still be accomplished. Dios nunca entrega tu vida al enemigo. God never gives your life to Solo the enemy. permite el proceso necesario. He only permits the necessary problems. Porque como dije, Like I said, en el libro de Job dice in the book of Job says que Dios le puso límites a Satanás. that God puts limits to Nosotros Satan. somos los que cruzamos ese límite y dejamos que él entre más. We are the one who cross that limit and allow Porque Satan more. Dios le dice, de este punto no vas a pasar. Because God says from this point you're not going to Pero cross. nosotros cuando cogemos miedo y nos echamos para atrás, But us, when we get scared and we go back, le estamos diciendo al diablo, sígueme. we are telling the devil, follow Y me. entonces el límite que Dios le puso, And therefore the limit that God has nosotros put, somos los que lo quitamos. it's us who takes it out. Porque le estamos dando autoridad al diablo que él no tiene. Because we're giving authority to the Dejamos que el enemy. enemigo nos ataque más de lo que era la prueba. We let the enemy attack us more than what the process is. Y entonces le echamos la culpa a Dios. And then we blame God. Venimos y oramos, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? We cry and we pray, God, why is Pero this somos happening? nosotros los que le estamos dando el poder y autoridad al diablo But it's us who's giving the power and the para que él authority to siga the atacando devil nuestras so vidas. that he can keep attacking our lives. Porque la Biblia nos enseña Because the Bible shows que us si nosotros confiamos en Dios, that if we trust in God, que Él nunca nos va a desamparar. He will never fail us. Nosotros somos los que fallamos. It's us who fail. Dice el segundo principio. The second principle is Las pruebas no cancelan tu llamado, lo preparan. the trials don't cancel your calling, it prepares them. O sea, todos vamos a ser procesados. We're all going to be Todos vamos a processed. pasar por la escuelita de Dios. We're all going to go through these. Aquí el más bonito, el más lindo, el mejor que hable no quiere decir que no va a pasar proceso. Here, the most prettiest, the most beautiful, the one who sings the best is not the ones. Todos vamos a ser procesados. We're all going to be processed Porque es parte del plan de Dios. because it's part of the plan of Porque God. Dios nos procesa. Why does God process Porque us? ¿cómo tú vas a ayudar a otra vida si tú nunca has pasado por eso? Because how are you going to help another person's life ¿Cómo if tú you've vas a never been through it? aconsejar a alguien How are you going to give someone si tú lessons nunca has vivido lo que esa persona está pasando? if you have never lived what that person Pero is cuando going through? Dios te pone a alguien de frente But when God puts someone in y front esa of you, persona comienza a contarte el problema que tiene and that person starts to y tell you es algo what que you're ya having, Dios te procesó, through what God had processed, tú tienes palabra para darle a esa persona de aliento you have words to give to that y person. tienes la salida, cómo explicarle cómo salir de ese problema. And you have the way and form to make that person Pero exit muchas what they're veces going el through. ser humano But many times as humans, saben cómo ayudar a otro know how to help others, y son tan orgullosos and they have so much ego, y dicen que se las arreglen como puedan. and they say you can fix it how you can. Pero quiero la bendición de Dios. But they want the blessings from God. Y Dios no bendice a alguien así. And God doesn't bless someone. Porque si Dios te procesó en algo, Because if God processed you es in para que something, ayudes a otra persona a it's levantarse. so that you can help another person be Porque la lifted. Biblia dice que es mejor dos que uno solo. Because the Bible says it's better two than one Porque alone. cuando uno se cae, el otro lo levanta. Because when one falls, another gets Porque lifted. cuando tú estás solo y te caes, Because when you're alone and fall, nadie te puede ayudar. no one can help you. Nadie te puede aconsejar. No one can give Porque you help estás solo. because you're alone. Pero cuando estás con But alguien, when you're with someone, esa persona te da aliento. that person helps Esa you. persona te da la mano. That person gives
te Amen. ayuda a seguir hacia And adelante. helps you walking Ahora forward. está de nosotros It's in us si aceptamos esa ayuda. if we accept that help. Porque muchos dicen, Dios mío, ayúdame. Because when you say, God help Y me, Dios te manda la ayuda. and God sends you the help, Te manda a alguien. God sends Y tú someone, quieres que sea Dios mismo que venga a you ayudarte. want God himself to come help you. Quieres que sea Dios que baja de su trono a darte la mano. You want God to get down from his Cuando throne and Él give you trajo the esa hand. persona para ayudarte When de he parte gave you de that Él. person to help you from his part. Pero queremos que Dios nos bendiga. But we want God to bless us. Pero cuando Dios nos quiere ayudar, But when God wants to help us, lo ignoramos. we ignore him. Le decimos que no es así. We tell him it's not like Queremos that. que Dios haga las cosas conforme como nosotros las queremos. We want God to do things in our form. Y Dios hace las cosas como Él dice. And God does things how he Porque says. que yo sepa, Él es Dios. Because I know God Y nosotros somos polvo de la tierra. and we are dust from this land. ¿Cómo nosotros le vamos a dar órdenes a Dios? How are we going to give orders to Cuando God Dios fue el que nos creó a nosotros. when God created us? ¿Cómo nosotros le vamos a decir a Dios? Es de esta manera. How are we going to tell God it's in this Cuando Dios es way el creador de toda la tierra y el cielo. when God is the creator of heaven and earth? ¿Cómo le vamos a decir a Dios? No, me diseñaste mal. How are we going to tell God you designed me Cuando wrong Él todo lo hace perfecto. when he does everything Lo perfect? que dañado todo esto What ruined all of this es el pecado que entró en Génesis con Adán y Eva. is the sin that entered in Genesis. Pero por through eso Él Adam and envió a Eve. su Hijo unigénito But that's why he brought his one and only para son que Él hiciera el sacrificio so perfecto, that he may do the sacrifice, derramara su sangre to pour his blood, y tengamos directamente acceso a Dios. and to have direct access to God. Porque antes tenían que ir al sacerdote Because back then you had to go y el to, sacerdote era el que hacía la oración. and the priests are the ones that did the Pero prayer. ahora nosotros But now it's us. tenemos la oportunidad de hablar con Dios We directamente. have the opportunity to speak to God Y directly. por eso fue que Cristo bajó. And that's why God came Por eso down. fue que Cristo sufrió. That's why God Por eso fue suffered. que Cristo derramó su sangre That's why God poured his para que blood. nosotros tengamos esa oportunidad So de hablar that we con may Dios. have the opportunity to speak to God. Somos nosotros It's us que cortamos esa línea that cut that line para no hablar con Dios to not speak directamente. to God Somos directly. nosotros It's us que con nuestras actitudes with our attitude. cortamos esa línea para no hablar con We Dios. cut that line to speak to Somos God. nosotros It's us con nuestros with pensamientos our thoughts que empujamos a Dios hacia el lado. that push God to a side. Pero Dios va a seguir hablando. But God is going to continue Porque speaking. hasta que Cristo no venga por la iglesia, Because until God doesn't come for his Él va a church, seguir amonestando al hombre. he's going to keep Él bothering va a seguir amonestando al hombre para que se arrepienta de su mal camino. He's going to keep bothering people to seek the right path. Porque por lo más duro que uno ponga el corazón, Because no matter how hard one puts Dios their lo va a heart, quebrantar. God is going to heal them. ¿Y por qué yo lo digo? And why do I say it? Porque cuando yo empecé los caminos del Señor, Because when I started my yo walk with tenía mi God, corazón tan duro. I had my heart so Iba a la hard. iglesia, I went to alababa a church. Dios I y worshiped en God. casa era el mismo diablo. And in house I was the Y same Dios tuvo que devil. procesarme And God had to y process mostrarme me que Él es el dueño de la vida. and show me that He is the owner of life. Y aprendí And I que learned cuando Dios habla, when God speaks, la palabra de Dios se cumple. the word of God accomplishes. Y Dios quiere procesarnos, And God wants to process pero es us, para el bien. but it's for the good. Él no nos quiere procesar para hacernos daño, He doesn't want to process us to make us bad, pero nosotros le ponemos las cosas difíciles a Él. but we make it difficult for Him. Y Dios lo que quiere es salvar nuestras vidas. And all God wants to do is save our lives. El tercer principio, The third principle, si permaneces fiel en el proceso, if we maintain ourselves faithful through the processes, Dios te levantará en el tiempo correcto. God will lift you up in the correct time. Dice Primera de Pedro 5:6, humillaos para que Él os exalte cuando fuere tiempo. It says in 1 Peter chapter 5, verse 6, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, so that He may exalt you at the appropriate time. Y como he dicho muchas veces, And like I have said many times, el peor pecado que hay en la tierra the worst sin in this land es el orgullo. is the ego. Es el orgullo.
It's the ego. Porque muchas veces Because many eso es times, lo que hace que nosotros le fallemos a Dios. that's what makes us fail God. El orgullo es el que te hace pensar que tú eres mejor que nadie. The ego makes you think that you're El better than orgullo es el everyone que te hace else. pensar que cuando tú haces algo lo estás haciendo mejor que otra It persona. makes you think that when you're doing something, you're doing it Y el better than someone orgullo else. también te hace pensar que tú lo haces mejor que como Dios lo estaba haciendo. And the ego makes you think that you are doing it better than what God can Porque ese do. fue el primer pecado. Because that was the first sin. Porque eso fue lo que sacó a Satanás cuando se llamaba Lucifer del cielo. Because that's what took out Satan when he was El in orgullo heaven. se vio tan bonito The ego looked so beautiful que él pensaba que era lo máximo. that he thought he was the best. Y lo era. And he was. Dice la Biblia que era el ángel, uno de los ángeles más bellos que había en el cielo. The Bible says that he was one of the most beautiful angels Pero in entró el heaven. orgullo en él But the ego entered y in se him. quiso hacer igual que Dios. He wanted to be just like Y God. por eso Dios lo sacó del cielo. And that's why God threw him out Y of todos heaven. los ángeles que estaban a su favor, And all the angels that was que in ahora his son favor, demonios, that are now demons, son los que le siguieron a él. were the ones that followed him. So, el orgullo So the ego tiene que ver con todos los pecados. has to deal with all Porque el sin. orgullo Because the ego es el que te hace pensar, makes you think, si yo hago esto no es malo. if I do this, it's not Si wrong. yo hago esto otro no es malo. If I do this, that, Si it's yo not hago wrong. esto no es malo. If I see this or do this, Pero it's es el not wrong. orgullo. But it's the ego. ¿Por qué? Porque no estás pensando en Dios. Why? Because you're not thinking of Porque God. cuando pensamos en nosotros mismos, Because if we think of ourselves, eso es orgullo. that's ego. Cuando le decimos a Dios, I got this, When we tell God, yo lo tengo, estamos mal. Eso es orgullo. we are wrong. That's Cuando ego. Dios quiere cambiarte When God wants to change y you, tú no dejas que Dios te and cambie, you don't allow God to eso change es you, orgullo. that's an ¿Por ego. qué? Porque tu autosuficiencia piensa que tú lo puedes hacer mejor. Because your artificial self thinks that you can do Y it. aunque la persona no lo admita And even if a person doesn't y admit se it, haga el duro, and they think they're the strongest, la Biblia dice the Bible que says Dios escudriña lo profundo de nuestros corazones. that God is in our profound, deepest part of our hearts. Dice la Biblia The Bible que says aún nosotros, antes de decir la palabra, Dios sabe lo que nosotros vamos a decir. before we speak something, God already knows what we were going to say. Y conoce las intenciones de nuestros corazones. And knows the intentions of our hearts. Por eso es que vamos a ser procesados. That's why we are going to be processed. Aún yo siendo el pastor, Even I, being the soy pastor, procesado todos los días. I am processed every day. Pasan cosas en mi vida Things happen in my life que soy procesado that I am processed porque Dios quiere ver cómo yo voy a actuar. because God wants to see how I'm going Él to va a ver act. cómo yo voy a reaccionar. He's going to see how I'm going Él to va a ver react, cómo yo voy a contestar. how I'm going to respond. Eso me están procesando. So I'm being processed. Todos somos procesados. We are all processed. Ahora, cuando nosotros empujamos el proceso, Now, when we pull the nos processing, tardamos llegar a donde Dios nos quiere llevar. we take a while to get to ¿Por where qué? God wants us to be. Why? Dios llevaba como 8 años amonestándome para que yo hiciera lo que estoy haciendo hoy en día. God bothered me 8 years to Y do yo what seguía I'm doing. empujando el proceso, And I kept pushing the process porque yo no quería ese proceso. because I didn't want that process. Y por lo más que le di vuelta, And no matter how many times I was going in circles, terminé haciendo lo que Dios me estaba procesando. I finished doing what God was processing me Y me to do. siento feliz And I feel happy porque estoy haciendo la voluntad de Dios. because I'm doing the will of Porque God. cuando hacemos la voluntad de Dios, Because when we do the will of God, pues miramos al cielo we look up to heaven y no miramos con miedo. and we don't look up with Porque fear. decimos, wow, estoy haciendo lo que tú me pediste que haga. Because we are saying, wow, I'm doing Y what you eso want me llena to do. de gozo el corazón y el alma. And that brings happiness to our Cuando hearts and nosotros souls. hacemos lo que Dios nos está pidiendo hacer. When we are doing what God is telling us to Pero do. nosotros, But us, como dije, el orgullo, like I said, the ego, no queremos soltar cosas we don't want to let go of things porque que estamos atados a ellas. because we are stuck to them.
Y queremos and we want vivir en dos aguas. to live in both Pero la waters. Biblia dice But the que Bible tú no le says puedes servir a dos señores. You can't serve two Porque a uno le vas a masters. ser fiel Because one y you're al going to be otro le vas a faithful ser to, infiel. and the other one you're going to be So, unfaithful. si le servimos al So diablo, if we serve the no le devil, estamos sirviendo a Dios. we're not Si serving le God. servimos a Dios, If we're serving no le God, estamos sirviendo al we're diablo. not serving the devil. La Biblia dice The Bible que el que se says constituye amigo del mundo those that are friends of the world es enemigo de Dios. is enemy to Y eso God. yo no me lo invento. That I didn't invent. Lee la Biblia que ahí te lo Read dice. the Bible, it tells you it. Pero es que la Biblia es la Biblia. It's because the Bible's the Bible. Y si dice algo es porque es la realidad. And if it says something, it's because that's the reality. Y nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. And we need to live the way the Word of God says to. So, como dije al principio, Like I said in the beginning, las pruebas no te van a matar, the trials aren't going to kill you, pero sí te van a procesar. but they will process you. Sí dejamos que Dios haga el proceso como Él quiere. If we allow God to do the process the way He wants to. Porque entre más lo hagamos difícil, Because no matter how much we make it hard, más sufrimos en el proceso. the more we suffer in the processing. Porque como quiera Dios nos va a empujar. Because God is still going to push us. Porque ya Él sabe Because He already knows quién se va a salvar who's going to be saved y quién no se va a salvar. and who is not going to be Y saved. cuando es alguien que Él está amonestando todo el And tiempo, when it's someone that He's bothering all the time, es porque Él quiere que esas personas se salven. it's because He wants that person to be saved. Pero nosotros, como dije hace unos días, And like I have said days ago, somos como un lagartijo. we are like lizards. Entra por un oído It goes through y one te sale ear por el otro. and goes out the other. Yo me acuerdo cuando estaba creciendo en Puerto Rico, I remember when I was being raised in Puerto Rico, al ser un lagartijo y lo puse para la luz del sol, I raised the lizard and I put it towards the sun, y tú puedes ver el hueco de un lado a otro. and you could see the ears through the other side. Y es algo weird, And it's something raro, pero así son los lagartijos. but that's how the lizards Y are. así nosotros a veces nos comportamos. And that's how many times we Que nos act entra like. algo por un oído That something goes through one ear y se va por el otro. and it goes out the Cuando es other. algo que nos interesa, When it's something that le interests prestamos us, atención. we pay Pero attention. cuando es algo que no queremos hacer, But when it's something we don't want to do, pretendemos que estamos prestando atención, we're pretending that we're paying pero no attention, estamos escuchando. but we're not listening. Porque una cosa es prestar atención Because one thing is to pay attention y escuchar, and to listen, que escuchar then to listen y no prestar atención. and not pay attention. Pónganse de pie. You may not be arose on your feet. Alabado sea el nombre de Jesús.